Padre, gracias por este primer día de la semana, Señor. Gracias porque tu pueblo se puede reunir para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Gracias porque hoy nos prestas la vida y esta vida que tenemos dentro de nosotros es la vida eterna, Señor. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Pero hoy también nos reunimos para escudriñar tu palabra. Alimenta nuestro espíritu con tu espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama la importancia del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es un gran misterio, pero es en sí una gran bendición de Dios para la humanidad. Dios nos ha dado un gran regalo. Dios se nos ha dado a sí mismo como el mejor de todos los regalos. Hoy trataremos el asunto de la Navidad, pero desde otro punto de vista. La palabra Navidad proviene del latín nativitas o natividad, y su traducción es nacimiento. Aunque en realidad Jesús no nació en diciembre, el mundo celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Su tiempo de nacimiento es desconocido. Los estudiosos del tema han mencionado que probablemente nació en marzo, otros que nació en julio, otros que nació en octubre o en septiembre, pero no en diciembre, y mucho menos el 25. No hablaremos en este día acerca de que si es correcto o no celebrar la Navidad. No hablaremos acerca del por qué se celebra el 25 de diciembre. Más bien, trataremos de ver la importancia que reviste el hecho de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se haya vestido de carne, se haya vestido de hombre, se haya encarnado. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, hubo una gran separación de Dios y el hombre. La humanidad de ninguna manera podía tener contacto con Dios. No había nada que se pudiera hacer para que el hombre tuviera comunicación con Dios, para que el hombre tuviera alguna relación con Dios. El hombre se encontraba en una condición de muerte. El hombre vivía espiritualmente muerto. No había nada ni nadie que podía vivificar el espíritu del hombre. El hombre estaba esclavizado a Satanás. Satanás se había hecho dueño del hombre. Satanás había usurpado al hombre y el hombre hacía todo lo que su dueño le ordenaba. Toda la humanidad estaba bajo el dominio de Satanás. Pero el deseo de Dios, la intención de Dios, es que el hombre recuperara esa libertad.
la intención de Dios era que el hombre fuera liberado del yugo de Satanás. El deseo de Dios es que el hombre fuese libre de la esclavitud de Satanás. Dios deseaba, hermanos, que el hombre ya no viviera en un estado de muerte. Y Dios quería que el hombre fuera vivificado. Y solamente Dios lo podía hacer. Solamente Dios podía dar libertad a la humanidad. Pero, ¿cómo lo haría si Él no se encontraba en la tierra? ¿Cómo lo podía hacer si Dios no podía acercarse al hombre, ni el hombre se podía acercar a Dios? Así que dentro de su plan divino, dentro de su economía divina, Dios estableció que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, viniera a la tierra para que por medio de él trajera la redención y la salvación al mundo. El vacío que existía y que separaba al hombre de Dios sería totalmente absorbido por la venida de Cristo, porque su encarnación fue el primero de los pasos para acercar a Dios con el hombre y acercar al hombre con Dios. Un día Dios escogió el momento preciso, el tiempo apropiado y adecuado para que esta parte de su plan se cumpliera. No fue ni antes ni después del tiempo que Dios ya había determinado. Así que hace más de 2000 años, Cristo, el Hijo de Dios, salió de la eternidad y entró en el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, no existen los años, no existen las horas. Por eso digo que salió de la eternidad y entró en el tiempo. Entró en el tiempo para encarnarse como hombre, para nacer como un hombre y así poder entrar en la humanidad y mezclarse con la humanidad. Esta etapa de encarnación fue prevista desde antes de la fundación del mundo y fue anunciada en el Antiguo Testamento. La primera profecía acerca de que Dios nacería de una mujer se encuentra en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, Él lo puso en el Edén. En hebreo, la palabra Edén significa delicia. Por lo tanto, era un lugar placentero, un lugar de deleite, un lugar muy agradable. Dice Génesis que en ese huerto Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y también hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios lo que quería era que el hombre fuera feliz. Dios quería que el hombre fuera satisfecho y complacido. Por eso mismo creó una gran variedad de árboles para que el hombre pudiera comer de ellos.
cuando Dios creó al hombre, lo puso frente al árbol de la vida. Dios no le pidió al hombre que obedeciera 10 leyes. No le había dado muchos mandamientos. Simplemente lo colocó y lo colocó frente al árbol de la vida. Este árbol de la vida representa a Dios como vida. Él quería que el hombre comiera de ese árbol de la vida, porque Dios es vida. El árbol demostraba que Dios deseaba hacer la vida del hombre. Dios deseaba hacer nuestra vida en forma de alimento. Conforme al libro de Juan, esa vida que estaba en el árbol, un día se hizo carne. Por eso Juan en el primer capítulo nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo se refiere a Cristo. Y luego en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que ese árbol que representaba a Dios, llegó el momento en que se hizo carne. Y aún más, dice Juan, que en Jesucristo estaba la vida. Si vemos Juan 1, versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida que estaba en el árbol estaba en Jesús, quien era totalmente Dios y totalmente hombre. Incluso, hermanos, Jesús mismo, Él afirmó que Él era la vida. Un día Él, dando un mensaje, mencionó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es Jesucristo la vida, porque en Él estaba Dios, quien es la vida, hermanos, realmente. Ahora bien, hermanos, allí en el huerto del Edén, resultó que el hombre no comió del árbol de la vida. El hombre prefirió hacerle caso a Satanás. Por eso Satanás entró en el hombre en forma de pecado. Satanás engañó al hombre. Satanás es el originador de que el pecado usurpara al hombre. Por eso Dios maldijo a la serpiente y le profetizó lo siguiente. Si pueden abrir su Biblia en Génesis 3:15, vamos a detenernos ahí un momentito. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La mujer mencionada aquí representa a la Virgen María, la madre del Señor Jesús. Pero también esta mujer
representa a la iglesia, representa a todo el pueblo de Dios. La enemistad que se menciona allí entre la serpiente y la mujer es la enemistad que actualmente existe entre Satanás y el pueblo de Dios. La serpiente comenzó a manifestar su odio al pueblo de Dios en el momento en que instó a Caín a asesinar a Abel. Y esta enemistad va a continuar a lo largo de todas las generaciones hasta que Satanás sea arrojado al lago de fuego por la eternidad. Miren el versículo lo que dice: y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer. Y luego dice Dios: y entre tu simiente. Entre tu simiente le está diciendo a Satanás que él tendría descendencia. La simiente de la serpiente son todas las personas que siguen a Satanás. Satanás como serpiente se inyectó como pecado en la carne del hombre. Por eso todos los hombres se han convertido en serpientes. Todos los hombres se han convertido en víboras a los ojos de Dios. Juan el Bautista les llamaba a todos los que no querían recibir su mensaje generación de víboras, les decía. Pero no solamente Juan el Bautista, Jesús mismo les llamaba serpientes, generación de víboras a todos aquellos que lo rechazaban. Las personas del mundo que rechazan a Cristo son seguidores de Satanás. Ellos son sus hijos. Ellos son su simiente, no por adopción, sino por nacimiento. Y por lo tanto, poseen la naturaleza y la vida serpentina. Satanás usa a su simiente para seguir combatiendo contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Si nosotros revisamos las noticias más recientes del estado de Oaxaca, podemos ver que ahorita un pueblo de Dios ubicado allá en un pueblo de San Juan La Lana fue expulsado de su pueblo. Ellos pidieron auxilio a las autoridades. Las autoridades tuvieron una reunión con el pueblo y fueron reinstalados en el pueblo nuevamente. Pero apenas esta semana, todo el pueblo se reunió en una asamblea y decidieron quitarle a todos los cristianos de ese pueblo el agua potable y la luz. Ahorita ellos están sufriendo. Esa es la simiente que está usando el enemigo para atacar al pueblo de Dios. Y esta enemistad va a seguir por todos los siglos hasta que Satanás sea arrojado al lago de fuego. Esta semana, al principio de esta semana, una pareja de pastores fue asesinado en San Cristóbal de las Casas porque tenían su radio cristiana. Génesis 3:15 sigue diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra la simiente suya se refiere a la simiente de la mujer. Y esa simiente es Jesucristo encarnado, quien es Dios mismo, que nació de la Virgen María para ser hombre. Esta promesa indica que Dios mismo vendría como hombre, vendría como simiente humana para herir en la cabeza a aquella nociva serpiente. Que la cabeza de la serpiente sea herida por la simiente de la mujer se refiere a la destrucción de Satanás mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz. Mientras el Señor destruía a la serpiente en la cruz, ella le clavó los colmillos en los pies del Señor, en el calcañar. Es decir, le clavó sus pies en el madero. Mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz, Satanás ya fue juzgado, ya fue echado fuera, ya no tiene poder. Pero tal juicio será ejecutado de manera concluyente, de manera determinante, el día cuando Satanás sea arrojado al lago del fuego después del milenio. Así que esta profecía de Génesis ya se cumplió con el nacimiento de Cristo. Pero hay otra profecía acerca de que la vida se vestiría de cuerpo, y la encontramos en el libro de Isaías, la cual fue dada alrededor del año 700 antes de Cristo. Si podemos abrir, hermanos, Isaías 7:14, por favor. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. La señal mencionada aquí, hermanos, tuvo un cumplimiento histórico, que fue el nacimiento de un hijo concebido por la esposa de Isaías. Pero el cumplimiento verdadero, el cumplimiento real de esta señal, fue la encarnación del Señor, que tuvo como fruto a Emmanuel. Y el objetivo principal de esta encarnación era la salvación del mundo, era la salvación del pueblo de Dios. El objetivo de Emmanuel era liberar a la humanidad de la esclavitud de Satanás. Todo el pueblo de Dios es salvo por Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Por lo tanto, Cristo es Dios con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, Emmanuel se hizo realidad para nuestra vida. Porque Emmanuel
ya nació en nosotros. Emmanuel ya vive en nosotros, ya está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Emmanuel ahora en nosotros? Él está creciendo. Él crece en nosotros para saturarnos de su vida. Pero lo triste, hermanos, es que aún existen millones de personas en las cuales el Emmanuel no ha nacido. Ellos siguen siendo la simiente de Satanás. El deseo de Dios es librarlos, es quitarlos del poder de Satanás. Para eso, Él nació un día para efectuar la liberación, para efectuar la redención. Y es por esto, hermanos, que ahora este Emmanuel desea nacer dentro de cada ser humano. Así que el verdadero cumplimiento de la señal mencionada en este versículo fue la encarnación del Señor Jesús. Y vemos su cumplimiento en el libro de Mateo. Si buscan Mateo 1:20 al 23, pero no pierdan por favor Isaías. Mateo 1:20 al 23 dice lo siguiente: y pensando él en esto, se está refiriendo a José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego el 22 y 23, miren lo importante que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando Cristo vino, Él era Emmanuel. Él era el Emmanuel profetizado. Y Emmanuel, hermanos, quiere decir Dios con nosotros. Por lo tanto, Cristo es Dios con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él está con nosotros desde el momento en que lo recibimos y hasta el fin del mundo, hermanos. Dice Mateo 28:20, no lo busquen, pero dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Amén. Desde el momento, hermanos, en que nosotros recibimos a Cristo, Él ya nació en nosotros. Ahora está viviendo con nosotros. Nosotros ahora nos estamos alimentando y llenando de su vida. Nosotros le podemos disfrutar, nosotros le podemos adorar, nosotros, hermanos, le podemos venir delante de Él para manifestarle nuestro sentir, y lo podemos hacer porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, y aún más, Él estará con nosotros por toda la eternidad. Cristo no nos va a dejar, hermanos. Cristo no nos va a desamparar por nada. Cristo
allá en Isaías capítulo 9, por favor, es revelado como la gran luz. El capítulo 9 y el versículo 2 dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía se cumplió en Mateo capítulo 4. Cuando Cristo vino a Galilea, ese pueblo estaba en tinieblas, pero vio gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, dice la Biblia, luz les resplandeció. El cumplimiento de esta profecía continúa. Actualmente, hermanos, Jesús continúa visitando lugares menospreciados. Él continúa visitando a las personas que se encuentran en regiones de sombra y de muerte. Jesús sigue visitando a todas las personas que se encuentran inmersos en el pecado, en la perdición. Lo que Cristo desea es ser la luz para esas personas que andan perdidas. Él quiere ser la luz de esas personas para que sean alumbradas sus vidas. Nosotros estábamos en ese lugar de sombras. Nosotros nos encontrábamos en ese lugar de perdición, en ese lugar oscuro. Pero un día, hermanos, vino la luz a nuestra vida. Y esa luz que ya nació en nuestra vida, nos alumbró para llevarnos a senderos de luz, de paz y de amor en los que ahora vivimos, hermanos. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nos es nacido es tanto humano como divino. Sin el nacimiento de ese niño humano y divino, Dios no habría podido darnos a su Hijo divino. El Hijo divino nos fue dado mediante el nacimiento del niño humano y se nos dio de manera gratuita. Se nos dio para salvarnos. Se nos dio para darnos vida. Por eso Juan 3:16, que ya no lo sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo, la palabra mundo se refiere a la gente caída, se refiere a los seguidores de Satanás, se refiere a todos aquellos que andan en el mundo haciendo pecado. Pero a pesar de que los hombres son pecadores y que han caído por completo, Dios los sigue amando con su amor divino. Dios los ama tanto
que dio a su Hijo unigénito para que Él viniera a nacer como hombre en esta tierra, y ahora Él quiere nacer dentro de cada ser humano. Eso es lo que quiere Dios. Para eso vino a nacer en un pesebre, para podernos darnos esa libertad en nosotros, gracias a Dios que ya nació. Pero Juan, ¿cuánta gente anda perdida? ¿Cuánta gente anda sin Dios y sin esperanza? Precisamente en ellos quiere nacer, para que tengan luz en su ser. Dios quiere nacer en esas personas para otorgarles la vida eterna y lleguen a ser los muchos hijos de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Simplemente creyendo en Él. Por eso este versículo de Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas va a tener la vida eterna. Isaías 9:16 dice también: y se llamará su nombre admirable. Admirable, y luego trae una coma. Admirable consejero. Yo no sé, 9:6, ¿sí? Isaías 9:6. Yo no sé si esa coma debiera de existir. No lo sé. Pero realmente Él es el admirable consejero. Cristo es el admirable consejero. Él es el maravilloso consejero. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de un consejo? ¿Cuánta gente asiste, hermanos, a los brujos? ¿Cuánta gente asiste a esas personas que supuestamente les leen el futuro para obtener un consejo? Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos al admirable consejero. Él es el único que nos puede dar los mejores consejos de todos. Solamente tenemos que venir y abrir la palabra de Dios y vas a encontrar un consejo, un maravilloso consejero. Consejo de Dios, hermanos. También este versículo, hermanos, afirma que Él es el Dios fuerte. Si vemos Romanos 9:5, nos afirma que Él es el Dios poderoso, que Jesucristo es el Dios poderoso. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se afirma que Cristo es Dios y que Él está sobre todas las cosas. Es decir, hermanos, Cristo es poderoso. Él lo puede todo. Él es el Dios fuerte mencionado en Isaías. Tenemos un Dios fuerte y poderoso, hermanos. Por lo tanto, no debemos temer ante nada, porque Dios está de nuestro lado. Por eso es Cristo bendito por todos los siglos. ¿De qué tienes temor, hermanos? ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a enfrentar el día de mañana? ¿Tienes miedo a enfrentarte a un nuevo año? ¿Cuántas cosas desastrosas se mencionan que pueden venir en estos años? ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que está sobre todas las cosas, hermanos.
Y tú tienes que vivir seguro. De aquí en adelante, tu seguridad es Dios por los siglos de los siglos. Pero Isaías también dice, hermanos, que este niño nacido es el Padre eterno y es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Efesios 2:14 nos afirma esto. Miren lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Ahorita, ¿estás intranquilo por algo? ¿Tú estás intranquilo por algo? ¿Estás preocupado por algo? ¿Qué te preocupa ahorita? ¿Qué te atemoriza? ¿Te sientes hoy desconsolado o triste? ¿Necesitas paz? Cristo, hermanos, para eso nació en un pesebre, para eso vino a la tierra, vino a traernos paz, y no una paz natural, sino una paz, ni una paz humana, sino una paz divina, una paz celestial, hermanos. Incluso esa paz que nos trajo Dios, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para disfrutar la paz de Dios, para que se disfrute la paz divina, esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es necesario que en primer lugar Cristo nazca dentro de nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, en nosotros que ya nació Cristo, para que podamos gozar de esa paz divina, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo único que tenemos que hacer es tener una comunión permanente con Dios. Si tú no gozas de esa paz todavía, es porque aún te hace falta tener un acercamiento íntimo con Dios, tener una comunión cercana con Dios en cada momento de tu vida. Esta paz, hermanos, que Dios nos ofrece, contrarresta todos los problemas. La paz de Dios deshace los problemas en el matrimonio. La paz de Dios hace que tú ya no tengas problemas con tu esposa. Hermanas, si tú quieres la paz de Dios, esta paz hace que tú ya no tengas problemas con tu esposo. Esta paz deshace los problemas entre los padres y los hijos. Deshace los problemas entre los hermanos. Si tenemos problemas entre nosotros, es porque aún esta paz no se ha manifestado en nuestras vidas. Es por eso tan importante, hermanos, que esa paz se adueñe de nuestra alma. ¿Estás afanado por algo? ¿Estás, hermanos, muy atareada en ciertas cosas? Tranquilo, hermano, tranquilo, porque la paz de Dios es tu solución. Cristo ya nació. Cristo ya nació, ya murió, ya resucitó y ya está en nuestra vida como el príncipe de paz, hermanos. Ahora, en estos tiempos, ya no esperamos el nacimiento del Salvador.
Eso ya pasó, hermanos, ya sucedió hace 2000 años, más de 2000 años. Ahora, ¿qué estamos esperando? Exactamente, estamos esperando el regreso de Cristo, hermanos. Cristo viene por su pueblo, Él viene por su iglesia, Él viene por su novia. Y todos nosotros ahora debemos amar la venida de Cristo, estar pendientes de nuestra vida espiritual, para que cuando Él aparezca, todos seamos arrebatados juntamente con Él. Él no desea que nadie se quede de nosotros. Él desea que todos nosotros nos vayamos con Él cuando Él aparezca en las nubes. Ese es su gran deseo, y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar listos. Abran su Biblia ya en 2 de Timoteo 4:8, por favor. 2 de Timoteo 4:8. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Si nosotros amamos la venida del Señor, hermanos, nos están guardados regalos, nos están guardados premios que nos va a dar el Señor aquel día. Hoy, el esposo, el novio, también está regalando regalos a su novia. Hoy tú tienes la vida. Es un gran regalo de Dios hoy. Hoy cuántos ya no amanecieron, pero nosotros estamos aquí, hermanos. Tú tienes a tu esposa, tú tienes a tu esposo. Qué gran regalo de Dios es. Tienes a tus hijos. ¿No es un regalo de Dios tus hijos? No, cuando los ves correr y los ves gritar, dale gracias a Dios por ese gran regalo que Dios te dio. Dios nos ha dado a los nietos. Dios nos ha dado a nuestros padres, los que tienen a su papá, abrácenlos, ámenlos. Es un gran regalo de Dios, hermanos. A veces menospreciamos las cosas más simples y son un gran regalo de Dios. Más aparte, hermanos, nos están preparados grandes regalos todavía cuando el Señor Jesús regrese. Así que debemos amar y esperar el regreso del Señor, y lo debemos hacer, hermanos, con mucho anhelo y gozo. Ahora, por último, abran Santiago 5, 7 y 8. Con este versículo cerramos, hermanos, en este día. Santiago 5, 7 y 8. Y quisiera que todos lo leyéramos en voz alta. Los que no puedan alcanzar bien a ver su Biblia, está en la pantalla y podemos leerlo. Dice de la siguiente manera: por tanto, todos juntos, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estos versículos mencionan que mientras nosotros esperamos con paciencia la venida del Señor, Jesús, Él es
el verdadero labrador. En lo que menciona el versículo 7, mirad cómo el labrador se está refiriendo a Jesús. Él es el verdadero labrador. Y Él también está esperando con paciencia a que nosotros maduremos espiritualmente para ser cosechados. Una cosecha no se levanta si el fruto está verde. El fruto tiene que madurar para ser cosechado. Y Dios tiene paciencia. Te está esperando a ti y me está esperando a mí a que estemos maduros para ser cosechados y arrebatados, hermanos. Pero tengamos paciencia, dice aquí. Pero si maduramos pronto, esta paciencia se acorta. Tanto nuestra paciencia como la paciencia del Señor se acorta. Y a la vez, hermanos, se acorta el regreso del Señor Jesús. Así que, hermanos, si queremos que Cristo regrese pronto, dice el versículo 8, que afirmemos nuestros corazones. Afirmar nuestro corazón significa estar determinados a tomar una dirección. Y la única dirección que como cristianos podemos tomar es seguir a Cristo. Que nada ni nadie nos saque de la vida cristiana, hermanos. Si vienen desánimos a tu vida, si vienen decepciones a tu vida, si a tu vida vienen problemas, si a tu vida vienen enfermedades o viene cualquier circunstancia adversa, tomemos la determinación de seguir creyendo en Cristo, pase lo que pase, hermanos. Que esta sea la mejor decisión de un año nuevo. Que esta sea la decisión de a partir de hoy en mi vida seguir a Cristo y que nada ni nadie me detenga en mi vida, hermanos. Tenemos que tomar esa decisión, hermanos, y ya no claudicar jamás. Crezcamos en vida, maduremos en vida para estar preparados para ir a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos ha animado, tu palabra nos ha esclarecido, Señor, cosas que tal vez no comprendíamos. Lo único que queremos, Señor, que tú sigas creciendo en nuestra vida, porque ya naciste en nuestra vida. Pero, padres, también nosotros tenemos la obligación de ir a predicar este evangelio a otras personas que no te conocen. Y que esas personas, Señor, crean en ti para que tú nazcas en ellos y crezcas en ellos y les otorgues la vida eterna como nos los has dado a nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Padre, que tú les sigas bendiciendo con tu presencia en su vida. Que tú les sigas bendiciendo para que ellos sigan creciendo en su vida espiritual, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.